Me encuentro esta mañana con el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. Ministro, buenos días, bienvenido a TVN. Usted es parte del equipo del presidente Juan Carlos Varela y no solo del tema laboral, vamos a hablar de los 100 días en general. Varios asuntos. Se han cumplido 100 días. ¿Han logrado ustedes las expectativas que tenían para los primeros 100 días, que es un periodo quizás de organizar para después empezar a actuar? Bueno, nosotros en nuestros primeros 100 días definimos tres enfoques o componentes importantes en el plan de gobierno del presidente Varela y lo hicimos con nuestro enfoque social. Y dentro de nuestro enfoque social establecimos una ejecución inmediata de políticas sociales que él había propuesto en su plan de gobierno, como los 120 a los 65, el fortalecer más la beca universal, con el objetivo de que también no solamente la beca llegara a los estudiantes en educación primaria, sino también establecer que los jóvenes que estuvieran ya en su parte final de formación, como es los jóvenes en bachillerato, también tuvieran acceso a esta beca universal. Y de igual forma establecimos también el proyecto de Techos de Esperanza, que es un proyecto que se ha iniciado con el déficit habitacional y que al mismo tiempo con la sanidad básica, que es 100% agua, cero letrinas, también se escogieran los lugares más vulnerables en estos proyectos, como Arraiján, Panamá Este, Panamá Oeste, y de igual forma se hizo en Bocas del Toro. Lo que nosotros buscamos es que en los primeros 100 días estableciéramos dónde se iban a implementar esos proyectos y ya hay una construcción de aquí a diciembre de 2.000 viviendas y de igual forma 2.000 proyectos que tienen que ver con el tema de sanidad básica. Yo creo que el enfoque del presidente Varela en la parte social ha sido muy clara y en ejecución. Ministro, y en la parte institucional, lo más importante, Eduardo, es establecer esa paz y esa tranquilidad que siente el país y sobre todo establecer el tercer componente, que es la responsabilidad fiscal con la que se hizo el presupuesto 2015. Nosotros no podemos comparar una gestión de 5 años con 100 días de gobierno. Yo creo que lo que el presidente Varela ha definido muy claro es un enfoque social de su gobierno, una responsabilidad de cómo vamos a administrar los fondos en estos 5 años de gobierno, donde la transparencia y establecer bien que ese presupuesto de 900.000 millones de dólares se establezca de forma prioritaria sobre las necesidades sociales que tienen todos y todas las panameñas, cómo devolver la institucionalidad del país a través de las instituciones de garantía. Uno de los señalamientos que nos llegó, por ejemplo, ayer cuando presentábamos el programa de 100 días a través de redes sociales, es sobre la velocidad, o al revés, más que la velocidad, la lentitud, o eso es lo que decían los tweets, de que el gobierno va lento. De hecho, los detractores del presidente Varela creo que lo han bautizado tortugón por el tema de la velocidad. Bueno, mire, la lentitud no es lo que te va a ti a determinar si ejecutas o no ejecutas bien. Estos términos que utilizan, yo prefiero ser una persona mesurada, una persona que planifique más, una persona que respete más los derechos de todos los ciudadanos de este país y sobre todo que administre los fondos con responsabilidad. Las personas que utilizan estos adjetivos, por ejemplo, se aceleraron en hacer un aeropuerto internacional en Ribato, que usted sabe que en este momento no ha tenido ninguna función, un puente que inauguraron sobre ese aeropuerto y en una semana ya presentaba inundación, un aeropuerto y muchos otros proyectos que se hicieron con esa, por ejemplo, toda esta implementación de hacer tantos hospitales en el país y, por ejemplo, en áreas geográficas donde usted tiene un hospital de la Caja del Seguro Social, un hospital del Ministerio de Salud y que al final usted teniendo, por ejemplo, tantos pacientes de oncología, ¿por qué quizás no se les ocurrió a ellos hacer un hospital oncológico en Veraguas, en otra región del país? Entonces yo creo que al final yo creo que la velocidad no es la que va a determinar, Ministro, si eres un buen o mal presidente. Yo estoy convencido que el presidente Varela está muy claro de su visión y vamos a tener detractores. Lo importante es que en su visión ha enfocado muy bien sus ítems en lo que tiene que ver con esa responsabilidad social que tenemos con todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país. Usted estuvo en los primeros 100 días de la pasada administración.
y ahora está en los primeros 100 días de esta administración. ¿Se puede comparar cómo fueron los primeros 100 días de la administración pasada y estos primeros 100? Los primeros 100 días de la administración pasada, yo creo que muchos analistas o comentaristas que estuvieron ayer en los medios, recuerdo uno, fueron 100 días de mucha tensión, donde al final se suspendió, por ejemplo, el sistema acusatorio, se estableció, desde el primer día se enfocó en una persecución contra los líderes sindicales de este país. Entonces yo creo que los primeros 100 días del presidente Varela al país le da paz, le da tranquilidad, sobre todo le da respeto. Yo escuchaba a Magali Castillo en el día de ayer y decía, bueno, el presidente Varela en este momento tiene la responsabilidad de elegir un procurador o establecer también esa independencia que lo ha hecho muy bien en la elección del Contralor de la República, que es un hecho que le pertenece a la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, diríamos que son 100 días de lo que Panamá necesita y 100 días donde todas las cámaras empresariales tienen su oportunidad de opinar, todos los líderes sindicales, las organizaciones. Entonces, como bien lo dijo el presidente Varela en su discurso ayer, lo más importante también la libertad de expresión, que nosotros ahora los panameños podemos opinar, y yo creo que ustedes también, Eduardo, como comunicadores sociales, también sienten esa paz. Mi teléfono no está pinchado, Su no hay teléfono, gente revisando mi cuenta de no Twitter, está pinchado, ¿no? Ya no se están utilizando recursos del Estado con el objetivo de armarte cosas en YouTube o en diferentes medios. Yo creo que el país que prospera, el país productivo, siente esa tranquilidad, y para el presidente Varela eso es fundamental y lo dijo ayer en su discurso. Quiero aprovechar que usted está aquí. Usted va a hablar de los 100 días y vamos a hacer algo, director. Vamos con Ivette Cordobés, que ya tiene los mensajes en Twitter, para agotar el tema de los 100 días, porque quiero aprovechar que está aquí el ministro de Trabajo para preguntar unos temas relacionados también a su ministerio. Ivette, ¿qué nos han dicho de los 100 días de Juan Carlos Varela? Eduardo, amigos, de hecho, esta mañana la pregunta en Noticias AM era si usted consideraba que la inseguridad era el talón de Aquiles de este gobierno. Bueno, las respuestas que nos enviaron son, por ejemplo, la de Eli Perea, quien dice: de Varela y todos sus antecesores, el pueblo es segundo para todo, hasta que les toque cerca, no reaccionarán. Elías Corro responde: guerra de frente contra los que no quieren que el país avance y que se mantenga la paz entre todos. Esto en relación a la seguridad, que también es el hashtag de hoy. Angelita responde: seguridad, corrupción, más maleantes en la calle. ¿Por qué no le temen a ese gobierno? Pregunta que nos hace Angelita. Pravdia Ortiz responde: sí lo es, ya que la inseguridad nos abraza día a día. No han podido dominar a la criminalidad que galopa a millón. También comparto la opinión de Amelia Gaitán, quien dice: el gobierno no le ha podido dar seguridad al pueblo porque se ha dedicado a perseguir a los del CD. Y Marcos Mairena comparte: sí ha sido el problema más grave para Panamá, está en juego la vida, tenemos todos que contribuir para la solución. Bueno, esas son algunas de las respuestas que ustedes nos enviaron esta mañana utilizando el hashtag seguridad. El propio presidente Juan Carlos Varela reconocía una debilidad en materia de seguridad ayer en su discurso de los primeros 100 días. Bueno, es que los estamentos de seguridad durante 5 años se utilizaron más bien para perseguirnos a líderes de oposición, a periodistas y a líderes sindicales, y lo que el país perdió en esos 5 años fue precisamente eso, en invertir más en perseguir a una persona que no era delincuente, en establecer sobre todo ese paro al crimen. Entonces, el enfoque del presidente Varela ha sido muy claro, o sea, barrios seguros es algo muy fundamental, invertir los recursos de los estamentos de seguridad para que cuiden a todos los ciudadanos y sobre todo mano firme contra el crimen organizado. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Colón, toda la corrupción que había en la cárcel, en Nueva Esperanza, y hemos visto cómo a través del ministro de Gobierno y el presidente Varela han establecido una estrategia conjuntamente con el ministro de Seguridad para que en las cárceles también se puedan sanear toda esa delincuencia interna que al mismo tiempo desde las cárceles, los gobiernos anteriores, el gobierno pasado decía que no podían utilizar celular y todo aquello, y usted pudo ver cuántos celulares decomisaron hace 2 semanas y de igual forma todas las armas que tenían en estos centros. Entonces el tema de seguridad ha sido muy definido por el presidente Varela a través de barrios seguros. El ministro Rodolfo Aguilera está haciendo un trabajo a nivel nacional y en 100 días es muy difícil que tú puedas también, lo que sí es importante es que los índices de criminalidad... Ahora, se perdió el control en 100 días porque hay una guerra entre pandillas en la calle que no es secreto. En algunas áreas geográficas del país los índices de criminalidad también bajaron y eso es fundamental resaltarlo y
otro elemento, que a través de los estamentos de seguridad tú también pudiste ya en tus 100 días detectar cuáles son esos focos o esas pandillas que tienen sus guerras entre todas y cuáles son las cabecillas también de esta forma delincuencial, ¿no?, de organización a través de las pandillas. Entonces sí hay un enfoque muy claro del presidente Varela en barrios seguros, en manos firmes, para establecer, parar el crimen en nuestro país. No es fácil, pero sí hay un enfoque muy claro y una sinergia de comunicación entre el ministro de Seguridad y el ministro de Gobierno. Ministro, yo quiero aprovechar que usted está aquí y producción, ciertamente íbamos a hablar de 100 días, pero hay otros temas y usted es el ministro de Trabajo. Me han enviado varias veces un anuncio de un banco que está pidiendo un personal y dice nacionalidad venezolano, específicamente lo dice así. ¿Esto es legal? Otro anuncio para una tienda, se busca gerente para tienda, extranjero, nosotros tramitamos el permiso. O sea, así, anuncio en internet, en una página que tiene que ver con estos temas de contrataciones y de recursos humanos. Nosotros por supuesto que no es legal, para eso está la ley 11 de 2005 que establece que en tu territorio nacional no puede haber ningún anuncio de empleo discriminatorio, y eso te incluye la raza, el sexo, la nacionalidad, tu religión, tus ideas políticas o tus ideas sociales. Hemos detectado, y eso es un mensaje que le quiero dar a todos los empleadores de este país, cumplan con las leyes laborales, eso es ilegal. Hemos fortalecido nuestra Dirección Nacional de Inspección y tengo que reconocerte que sí se han hecho inspecciones donde se han encontrado estos anuncios. Agradezco a todos los que nos manden esto, nos denuncien este tipo de situaciones, y les hemos advertido, primero le hemos advertido de forma muy enérgica a estos empleadores que eso es ilegal, de igual forma a las empresas buscadoras de empleo que se dedican a crear estas plazas de empleo, que también es ilegal incurrir en una publicación, aunque sea pagada por el empleador. Esto les va a ocasionar una falta y una sanción. Hay una advertencia administrativa sobre este incumplimiento y de igual forma hay una sanción económica. Y los voy a sancionar cuantas veces tenga que sancionarlo, porque una empresa domiciliada en nuestro territorio nacional tiene que cumplir con las leyes laborales, y eso es inoportuno, eso es ilegal establecer a través de una gacetilla que si tiene que ser hombre o tiene que ser mujer, que si tiene que ser afro, originario o blanco, que si tiene que ser de una nacionalidad de algún país. Eso es totalmente ilegal. Nuestro país es un país abierto, ofrece empleo. A través de una entrevista tú vas a definir las competencias laborales que tú buscas. Es un país que da oportunidades a nacionales y extranjeros, pero hay que cumplir en los establecimientos, ministro, no solo inspección a estos avisos, porque eso le puede llegar a ver, la norma en el código creo que también establece un porcentaje de cantidad de extranjeros. Yo fui a comer a un sitio y tú te encuentras, 6 personas que te atienden con acento extranjero. Yo, bueno, si son 6, el 10% de 60, tendrás 54 más en la cocina. Hay más de 27 actividades comerciales, Eduardo, en las que nosotros tenemos que realizar inspecciones. Nosotros en este momento, se lo dije hace unas semanas que estuve aquí, el mes de octubre, o los últimos 3 meses del año, iban a ser meses de inspecciones permanentes a lo largo y ancho del país. Lo que nosotros queremos es que todos los empleadores cumplan con las normas laborales, las condiciones de salario, las condiciones de salud, de seguridad industrial, un buen ambiente, un trabajo decente para nuestros trabajadores, que nuestros trabajadores sepan cuáles son los derechos adquiridos, como se dice, que son derechos consagrados. El trabajo es un derecho social. Entonces nuestros trabajadores, si están informados, pueden también reclamar cuáles son sus derechos. Nosotros tenemos también ejemplos de empleadores justos en este país, empleadores que cumplen con todas estas normas. Pero sí hemos sido enérgicos y, como tú lo dices, cualquier restaurante, cualquier centro comercial, cualquier actividad comercial que no esté cumpliendo, conozcan las normas. Hace unos días se me acercó un empleador por medio de una reunión que estábamos, en algún momento me pidió, compartimos algunas palabras y sobre todo me acusó a un inspector, y yo inmediatamente investigué, conversé con el inspector y el inspector me dijo, aquí están las conversaciones, porque nuestros inspectores cuando visitan una obra, en algún momento el que está al frente de la obra, por el tema de la sanción y el seguimiento, mantienen alguna
relación de comunicación vía se mandan Facebook correos, se o chatea, correos por ajá, el tema del seguimiento, porque se abre diríamos, un protocolo de seguimiento. Pude ver los chats de lo que le escribía este empleador a un inspector, invitándolo a almorzar y todo lo demás. Y el inspector, yo lo que quiero es que el Ministerio de Trabajo ha cambiado. Es un ministerio donde la gente actúa con honestidad y con transparencia. Y lo que le dije a ese inspector, a ese empleador, si usted tiene abogado, no lo está asesorando bien. Entonces cambie de abogado, porque las leyes de trabajo son muy claras. Si tú tienes extranjeros, existe una gama de tú tramitar tu permiso. Se puede tramitar, visa se puede hacer, claro. Y las visas de trabajo antes demoraban 9 meses, ahora están demorando 2 o 3 meses. O sea, nosotros estamos implementando las medidas necesarias para que se sepa que todo trabajador extranjero que venga a nuestro país o que sea contratado por un empleador tiene que tramitar su permiso de trabajo. Voy al y cualquier extremo extranjero contrario, que sí. encontremos en un ambiente laboral o en un centro de trabajo y no tenga su permiso de trabajo, no se sanciona al trabajador, se sanciona al empleador, porque es un requisito que cuando usted contrata a un trabajador extranjero tiene que tener su carnet o su permiso de trabajo. Voy al extremo contrario, la demanda de mano de obra. O sea, aquí los indicadores hablan de pleno empleo en nuestro país. Ciertamente eso también se cuestiona porque es el tema de cómo se hace la pregunta y que hay mucha gente en el empleo informal y no en la formalidad. Aún así, los indicadores hablan de pleno empleo y que hay demanda de algunos oficios principalmente que al parecer no se encuentra gente suficiente en Panamá para llenarlo. ¿Qué se hace en este caso? Usted es el ministro de Trabajo. Dentro de los primeros 100 días, el presidente Varela instaló una alta comisión el 6 de agosto de empleo que discute, que sobre todo su objetivo es el 18 de noviembre entregar cuáles son las competencias técnicas, Eduardo, que nosotros vamos a necesitar en los próximos 10 años. Si nosotros orientamos a nuestra población económicamente activa de cuáles son las competencias técnicas en las cuales se deben de formar o cuáles son las competencias profesionales en las que se debe de formar, entonces tú no te vas a estar formando o estudiando una carrera o una competencia técnica que no tenga ninguna demanda laboral. Entonces, ese es el primer ítem y el segundo, que el presidente Varela ya ha establecido los centros vocacionales. Las carreras tienen que ser técnicas en la medida que tú te especialices para una competencia que el país requiere. Entonces, esa es la única forma como nosotros podemos asegurar el pleno empleo en nuestro país y que los índices de empleo informal puedan ir bajando en los próximos años. Me quedo con eso. Luis Ernesto Carles Rudy es el ministro de Trabajo, hablando con nosotros de estos primeros 100 días del gobierno de Juan Carlos Varela y, bueno, temas inherentes a su cartera, en este caso el Ministerio de Trabajo.